Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde, salvos por la gracia de Dios. La lectura en un año, 1 Corintios 12. Señores, les recomiendo mucho ese versículo, ese capítulo, 1 Corintios 12, es muy bueno. Habla sobre dones. El capítulo 13, usted sabe que habla sobre el amor. Así que léase la lectura en un año de hoy, 1 Corintios 13, 2 de Reyes 6 y Jonás capítulo 1. ¿Cuánto hemos disfrutado la historia de Jonás desde la niñez? Léaselo una vez más y medítelo. Jonás capítulo 1. La lectura de hoy está en Hechos capítulo 15 y el tema salvos por la gracia de Dios. Hay un versículo que usted debe saberse de memoria. Es Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Y dice: por gracia sois salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendió usted eso? Dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Durante muchos años se nos enseñó que nosotros éramos salvos por las cosas que hacíamos y que éramos condenados también por las cosas que hacíamos o dejábamos de hacer. Sin embargo, la palabra dice claramente que la salvación, escuche bien, la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es algo que queda muy claro en el ladrón de la cruz. La Biblia dice que este hombre sencillamente le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hechos 2:38 también dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Pero lo primero que dice la Biblia es: cree en el Señor Jesús. Aquel ladrón de la cruz creyó en el Señor Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Estaba a punto de morir, estaba colgando de una cruz y vio a Jesús que también estaba en una cruz, pero algo dentro de él le hizo saber que estaba ahí era el Hijo de Dios, que podía salvarlo. Eso es lo que se llama, escuche, la fe salvadora. Hay una fe que tú tienes que dice, como dice la palabra de Dios, que la fe mueve montañas. Que tú oras y la gente se salva. Que tú oras: Señor, mira que mi hijo pruebe ese examen, y tu hijo lo prueba. Y tú logras grandes cosas por medio de la fe. Pero la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno? ¿Entendió? Porque hay personas que creen que todo lo que tenemos está aquí en la tierra. No. Estamos de paso en esta tierra. En esta tierra vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Nada traímos, nada nos llevamos. La única cosa que nos vamos a llevar de esta tierra son las cosas que hagamos para Dios, porque eso es lo que permanece. O desde luego, las cosas que hagamos para el mundo, porque eso es lo que se lleva al infierno. La persona que vive para este mundo, que vive para sí mismo, que vive para agradar a Satanás. Cada ser humano fue creado, la Biblia dice, para gloria de Dios. Todas las cosas que nosotros pensamos, hacemos y lo que somos, en todo debemos siempre honrar a Dios, guardar nuestra dignidad. La Biblia habla en el libro de Judas y en el libro de Pedro de unos ángeles que no guardaron su dignidad. Y dice la Biblia que ellos escogieron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres. No guardaron su dignidad, dice la Biblia. Y dice la Biblia que están atados con cadenas, en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Hay unos ángeles, como los demonios que andan por ahí, que el Señor los dejó
hasta el tiempo del juicio. Pero hay otros que están encadenados en el infierno. Algunos de ellos van a ser libres cuando se active la gran tribulación después del rapto. Y van a crear un caos enorme en la tierra. Hermano querido, afírmese con Dios para que cuando venga el rapto usted no se quede aquí en esta tierra. Al final, la salvación no cuesta nada, es gratis. Es como el aire, que tú no tienes que pagar nada. Es como la vida, que tú no la compraste. Sencillamente un día despertaste en los brazos de una madre. ¿Ok? Las cosas más valiosas en esta vida no cuestan dinero. Tus riñones, tus órganos. Entonces, por eso hay un método de evangelismo que le llaman evangelismo explosivo, que usa los 5 dedos de la mano. Y lo primero es el dedo anular, como cuando uno está pidiendo un ride, un aventón, una bola, un empujón en la carretera. Y tú no tienes con qué pagar. Y tú levantas el dedo anular, como diciendo, ¿puedes darme un empujón? No tengo con qué pagar. Y alguien, por gracia, se detiene y te sube en su vehículo. Y tú sabes que no tienes que pagar, no tienes con qué pagar. Eso es la salvación. El hombre hizo un pecado muy grande que no podía pagar. Pero Dios es nuestro Padre. Y siempre pongo un ejemplo. Si tú un día le dices a tu niño, no arrojes piedra, pero él arroja una piedra y rompe el cristal del carro del vecino, el vecino va a salir y va a pedir que eso hay que pagarlo. Y entonces tu hijo lo van a llevar a la cárcel, pero él no tiene con qué pagar. Y entonces tú dices, no, yo lo pago. Y eso fue lo que hizo Dios. Como nosotros no teníamos con qué pagar, Él vino, que Dios estaba en Cristo, dice la Biblia, reconciliando consigo al mundo. Cristo Jesús murió en la cruz y pagó la deuda. Y por eso la salvación es gratuita. Tú solo tienes que decir, Señor, te acepto, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es todo. Eso es la salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces la salvación es también un acto diario, porque no es solamente que hoy fui salvo y ya, pues después hago lo que se me antoje. No, cada día tengo que creer en el Señor y su palabra. Cada día. Y por más que el enemigo me diga, bueno, si tú no mientes, no te vas a salir de esta. Tú dices, no, yo voy a actuar con la verdad. Yo escojo creer en Dios. Ve, diariamente. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús siempre respondió con la palabra. Así tenemos que ser tú y yo. Responderle así al mundo. La Biblia dice, no améis al mundo. El que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Le comentaba yo a alguien hace poco. Porque a veces nos vamos amistando con las cosas del mundo. Nos van agradando las cosas del mundo. Y vamos cogiendo cositas de la cosa del mundo. Así mismito fue que empezaron los atracadores, los homosexuales, los adictos. Fue una pequeña cosita que probaron. Y luego otra pequeña. Y luego sus almas se corrompieron y su conciencia se esclavizaron. Y sus ojos se cerraron para no ver y sus oídos se cerraron para no escuchar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con nuestra salvación. No sea que seamos desechados por nuestra desobediencia continua. Entonces, es ahí donde entra la lectura de Hechos 15, del 1 al 11, que nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos,
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjese, Pablo y Bernabé acaban de llegar de una obra maravillosa por todas las naciones circunvecinas y habían experimentado grandes maravillas y prodigios y salvación de judíos y gentiles. Y cuando llegan a Antioquía, la iglesia donde ellos salieron, y están contando todas las maravillas, se levantan unos hombres fariseos que habían creído en Jesucristo y le dicen: ay, ustedes tienen que obedecer todo lo que dice la ley. La ley no era solo los 10 mandamientos, incluían una serie de ritos y costumbres que ellos habían introducido. El mismo Pablo era un fariseo. Al convertirse, al tener un encuentro con Dios, él mismo entendió que la circuncisión que vale es la del corazón y no la de la carne. Usted puede leerlo en Isaías capítulo 1. Ese capítulo es maravilloso. Que la Biblia dice: ¿de qué me valen vuestras ofrendas y vuestros ritos? ¿Para qué me sirven? Venid luego, dice la Biblia, y estemos a cuento. Lavaos y limpiaos. Venid luego y estemos a cuento, dice la Biblia. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Eso es la fe salvadora, cuando sin importar cuán sucio tú estés, tú levantas tu mano al cielo y dices: Señor, perdona mis pecados. Y Él te limpia, como hizo el Padre con el Hijo pródigo, y te cambia tu vestidura. Aún Adán y Eva en su desnudez, la gracia los alcanzó. ¿Cómo que dice ese himno? Tu gracia me salvó. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas. Con mi esfuerzo no basto. Amén. Yo le invito a que escuche esa alabanza. Tu gracia me salvó. Usted la busca en YouTube. Y alabe a Dios por darte salvación y vida eterna. Y dice la Biblia que ante esa disyuntiva, ellos no hicieron lo que se les antojó, sino que fueron donde los pastores y ancianos de la iglesia, los apóstoles, fueron donde ellos y le preguntaron. Y dice el verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, qué cosa tan hermosa lo que dice Pedro, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Recuerdo en una ocasión que yo tenía un trabajo allá en mi campo. Los fines de semana trabajaba en una casa de veraneo y me había sucedido algo y me sentía triste a causa de ello. Sabía que le había ofendido a Dios. Aunque era un muchacho, sabía que le había ofendido a Dios. Y cuando crucé, me encontré que estaba el pastor en un taller de ebanistería que él estaba, el hermano Frank. Y entré al taller ese domingo. Andaba en una diligencia, pero aproveché y entré. Y le dije: hermano Frank, me sucede tal cosa. Y yo me sentía tan mal. Y recuerdo que él me leyó Isaías capítulo 1. Si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Y yo recuerdo que me cayeron unas lágrimas muy grandes, unas gotas muy grandes, muy calientes, que me cruzaron. Y supe en ese momento que el Señor me perdonaba. Él hizo una oración y yo nunca lo olvidé desde ese momento. El Salmo 32, les recomiendo que lo lea, se llama La dicha del perdón.
Cuando uno confiesa, se aparta y uno siente la gracia de Dios sobre la vida de uno. Uno siente ese perdón y uno siente que fue por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recibe el perdón, recibe el abrazo del Padre. Yo siento que Dios le da un abrazo en este momento a alguien. Recibe ese abrazo del Padre, ese abrazo de perdón que le dio el Padre a ese Hijo pródigo, que representa a nuestro Padre Celestial. Y el Hijo pródigo somos tú y yo en el momento que decimos, me levantaré, aleluya, y adoraré al Señor que reina por los siglos. Dígalo conmigo. Me levantaré. Eso fue lo que dijo el Hijo pródigo. Y adoraré. Él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, que reina por los siglos. Lo puedo decir conmigo otra vez. Me levantaré y adoraré, sin importar dónde estés y cuán bajo hayas caído. Puedes decir, me levantaré y adoraré. Levántate en esta mañana, levanta tu alma, tu corazón y di, Señor, me reconcilio al Señor que reina por los siglos. Amén y amén.